Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Warzone Mobile. Primero que nada, como siempre, like, suscripción, muerte, que es lo más importante. Espero te haya gustado el video que subimos hace un par de días hablando de el estado actual de Warzone Mobile. Y aunque parezca loco y pues lo estemos comentando como siempre, pues sí, el juego actualmente pues se ha estado actualizando, la gente ha estado entrando a jugar, lo ha estado disfrutando. De momento pues no siguen trabajando, hay cositas que hay que declarar de momento. No han metido nuevos dispositivos compatibles, han estado arreglando completamente los servidores, la estabilidad de los dispositivos que son compatibles. Veremos qué terminan haciendo, pero bueno, se viene lo nuevo para Warzone Mobile y básicamente lo nuevo es que vienen dos actualizaciones consiguientes para actualmente este mes. Bueno, una primero estaría llegando oficialmente en poco menos de 2 semanas, poco menos de 10 días para ser exactos. Esto sería la actualización pesada, la recargada. Queremos que trae actualmente Warzone Mobile. Honestamente, lo que me gustaría que trajeran serían nuevos modos de juegos, nuevos modos multijugador, entre otras cositas más. No que se queden tan apartados. También, obviamente, que optimicen y pues le saquen más rendimiento al juego de lo que ya lo han estado haciendo. Que no retrocedan, pues, porque han estado avanzando poco a poco bien. O sea, no han avanzado tan exageradamente bien, pero han avanzado muy bien. Y estas son buenas noticias actualmente para lo que hemos estado viendo y visualizando conforme a Warzone Mobile. Creo que la comunidad eso sí está un poco a favor. En desfavor, pues el tema de la optimización de rendimiento, que en algunos dispositivos ya no te deja estar compatible o te manda considerablemente al COD Mobile, por el tema de optimización, rendimiento, etcétera, etcétera. Ustedes lo verán. Hay errores y problemas aún que se pueden visualizar dentro del juego, como que se te pega de momento el juego o incluso un pequeño crasheito ahí. Obviamente no te saca las partidas, pero ahora al menos ya se puede jugar muchas partidas sin problema alguno que se te crashee. En algunos dispositivos, no todos. No descarto de que sí, hay gente real jugando, se está disfrutando, se nota también la dificultad en las partidas. Eso es muy bueno, tanto en multijugador como en Resurgimiento. En verdad, también incluso hay gente real, no tanta como lo que hay en Resurgimiento, pero sí en los demás. Incluso mucha gente anda disfrutando el juego, subiendo su pase de batalla, subiendo los camuflajes y también porque los pases de batalla que van a anexar al juego pues van a ser muy apoyados. E incluso también los camuflajes multijugador que se van a añadir al juego. Ya saben, los camuflajes multijugador como el oro, diamante, espina oscura o columna oscura, como quieran decirle, y el materia oscura deberían estar llegando completamente a Warzone Mobile. No solo nos vamos a quedar con los camuflajes de Warzone en general, para que ustedes lo sepan. Porque sí, los camuflajes que tenemos hoy solo se pueden sacar jugando o Resurgimiento o para el Royal, porque son los camuflajes de Warzone. Recuerda que hay dos tipos de camuflaje, tanto multijugador como Warzone, y el tercer estilo de camuflaje que existe es el de los zombies, pero mientras no haya modo zombies no creo que lo añadan completamente al Warzone Mobile. En otras palabras, veremos qué pasa. Son novedades que hay que esperar. Ok, esperamos completamente actualizaciones redundantes y que lo sigan trabajando el juego. De momento no lo dejan morir y es lo que les comentaba de que puede que sí lleguemos al aniversario, que el aniversario es el día 21. Y pues hablando de eso vamos a dejar todo en claro. El aniversario llega después de la actualización de la nueva temporada. La temporada finalizaría exactamente el día 18 de marzo y el pues aniversario de Warzone Mobile es el día 21 de marzo del año 2025. Así que bueno, sí, va a cumplir un año Warzone Mobile. No parece, pero ha pasado muy rápido el tiempo. ¿Quién iba a decir de que ya tenemos un año de Warzone Mobile oficial? O sea, oficial me refiero a de que se lanzó, porque si hablamos de cuándo sabemos de Warzone Mobile, lo sabemos desde 2022, que yo te he traído completamente la información de primera y he sido el primero en traerte todo a detalle de la mejor manera posible. Me decís, Destro, ¿aún no tenés fe a Warzone Mobile? Bueno, como dije yo, me voy a hundir con este barco de Warzone Mobile hasta el final, si es posible. Pero siempre voy a traer la información detallada de todo lo que está pasando actualmente con Warzone Mobile y viendo cómo la gente está jugando y disfrutando, pues ya te digo yo que eso es bueno. O sea, mucha gente me dice que cuando ven gameplay y miran que no me eliminan, dicen, loco, solo son bots. No, lo que pasa es que son gente real. Y después cuando te pongo que me matan, dicen, no, que manco yo, perro, hay que poner por igual. Cuando te matan, como cuando pues te haces ahí en sopa a alguien, porque después la gente no cree que hay gente real jugando en las lobbies. Cosa que sí, sí hay gente real jugando en las lobbies. Podrás decir lo que quieras decir del juego, pero a nivel de jugabilidad, de gente real jugando, los servidores como están, Revit, etcétera, pues está bien. En temas de rendimiento, pues aún flaquea. No se pueden utilizar algunos tipos de armas. Algunas armas variantes como Black Seal o algo por el estilo, de momento no se pueden utilizar. Porque te baja mucho los FPS poniéndolo en los gráficos que tengas que ponerlo. Normalmente yo recomiendo poner el FOV en 120, bueno, los gráficos en alto y lo demás todo en bajo, resolución, aumento de resolución,
los shaders, obviamente el bloom, todo eso desactivado y todo en bajo, y te puede ir a unos 60 FPS estable, o dependiendo, pues bueno, yo uso la capturadora, por eso me da 60 FPS, o sea que cuando yo le conecto la capturadora al móvil, pues automáticamente el juego se está capturando 60 FPS, pero cuando está sin capturadora, automáticamente puede llegar a una tasa de cuadros por segundo entre 90 a 70 FPS en partida, ya sea en Revit o en Verdansk, y en multijugador pues puede llegar a una tasa de 100 a 90 FPS. Como dije, todo esto es relativo y puede pasar algo bueno o algo muy mal, dependerá como lo vean ustedes, ya te lo digo yo. En fin, pues novedades que vamos a tener para Warzone Mobile, se espera que añadan más cosas, las nuevas integraciones como lo que puede ser el Arsenal. Como ustedes saben, el Arsenal se trabaja muchísimo, los nuevos eventos que han estado preparando, que pues al fin y al cabo los han estado retrasando por simple y sencilla razón de que el juego lamentablemente aún no está llegando a lo que quisieran estar, que es a una adaptabilidad y también a una pues actualización de fotogramas por segundo más estable dentro del juego. Así que esto debería estar llegando e ingresando completamente con actualizaciones correspondientes dentro del juego. Se espera de que esta actualización, que estimule considerablemente al Warzone Mobile mediáticamente en este lapso de 10 días que se debería estar actualizando, y pues veremos que trae considerablemente con la recargada a la par. Warzone Mobile tiene que trabajar mucho, Activision tiene que trabajar mucho completamente en Warzone Mobile, o bueno, los que estén trabajando dentro de Warzone Mobile. Y si bien tengo que decirlo de esta manera, parece que los despidos han estado ayudando completamente a Warzone Mobile. No sé cómo, pero pensé de que los despidos iban a hacer que fallara completamente Warzone Mobile, pero ha sido algo completamente al revés. Y es que Warzone Mobile, gracias a los despidos, oficialmente ha estado mejorando hasta cierto punto. Ya es raro decirlo, pero sí, o sea, Warzone Mobile con los despidos, con lo que han querido hacer, ha estado mejorando poco a poco con la integración de Black Ops 6. No estamos aún al nivel de la integración cuando tuvimos Modern Warfare 3, que Modern Warfare 3, créeme que estaba joya, loco. Antes de que se lanzara oficialmente la actualización de Black Ops 6 con Warzone Mobile, o sea, la integración de nuevo Call of Duty a Warzone Mobile, pues oficialmente podríamos decir y comentar de que teníamos una integración muy cuidada, muy bien lograda por parte del estudio desarrollador, y Modern Warfare 3 era una joya. O sea, los camuflajes, cargamento, más modos de juego, más modos de evento. O sea, literalmente teníamos de todo. ¿Qué me va a decir? Y lo único que le falta ahorita es contenido de juego, pero yo sé que mucha gente me ha querido decir de que, o sea, por favor, de esto lo que queremos, obviamente, es disfrutar el juego, pero queremos una optimización redundante y que al menos la mayoría de los dispositivos compatibles vaya muy bien. Estoy hablando de los dispositivos gama media alta, alta en adelante, que pueden jugar completamente el juego y que piden requisitos exorbitantes como el Android 13 en adelante. Es algo que hay que dejar muy en claro. En fin, esto lo quiero dejar así porque mucha gente me lo ha preguntado, y detalladamente vamos a tener nuevas cosas dentro de Warzone Mobile, tanto a nivel de contenido como las especificaciones correspondientes e incluso actualizaciones durante, dentro y fuera del juego. Ya veremos si todo sale mediáticamente bien. Recuerden, fichar sus pues fechas como tal. Y entre básicamente 10 días tendríamos una actualización. Cerca por el 20 al 22 una actualización redundante de lo que sería Warzone Mobile. Básicamente casi a finales de febrero. Y pues ya veremos si todo sale mediáticamente bien. Recuerda que nosotros siempre te daremos la mejor información detalladamente. Y que pues también traeremos más juegos de dispositivos móviles actualmente para que puedas disfrutar de la mejor manera posible. Cualquier duda que tengas me la haces saber. Y como siempre, muchas gracias por tu apoyo. Recuerda que nosotros siempre estamos informando de detalle de todo lo que está pasando actualmente del medio de juegos de dispositivos móviles. Y Warzone Mobile no se está quedando atrás, al menos con actualizaciones redundantes. Y lo siguen trabajando. Eso es bueno y veremos qué termina pasando. Entonces, básicamente, en marzo, 3 días antes del aniversario, tendremos una actualización, que es la de la temporada 3. Y ahorita, en febrero, en 10 días, deberíamos de tener actualmente lo que sería la actualización pesada de la temporada recargada, con actualizaciones considerablemente muy buenas. Ya veremos qué pasa. En fin, como siempre, muchas gracias por tu apoyo. No olvides suscribirte, dejar tu comentario, like, favoritos, comparte, para que el algoritmo de YouTube nos trate muy bonito. Como siempre, hasta la próxima. Me despido. Mi nombre es Beso92, que la 1314 me los acompañe. Hasta la próxima. Adiós.